Hoy todos los medios nacionales están hablando de Rosario y cuando uno ingresa a esa discusión a través de los medios lo hace de una forma completamente amarillista y dramática. Seguramente la situación sea dramática, pero me parece que la forma de encarar la discusión no es desde el amarillismo, sino desde una discusión justamente política. Por eso es que intentamos dar con alguna dirigente político de la ciudad de Rosario y efectivamente pudimos comunicarnos con Karen Tepp, que es militante y concejala de Ciudad Futura y que tuvo la gentileza de atendernos. Hola Karen, ¿cómo te va? Acá Pedro y Marcos te saludamos en vivo. Hola chicos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por este contacto y bueno, la posibilidad de lo que marcaban recién, ¿no? Poder mirar un poco más por fuera de la capital federal y también de poder darle voz a los que estamos lamentablemente en esta situación que realmente es dramática, pero que estamos dando la pelea para poder revertirla. Karen, arranquemos por lo más concreto. ¿Qué pasó hoy a la mañana? Bueno, hoy a la mañana, en un hecho que ya es medio recurrente en los últimos años en la ciudad de Rosario, en las noticias policiales, que vienen siendo las principales de todos los medios, aparece una nueva balacera, Rosario, en este caso, a un supermercado de la ciudad de Rosario. En primer lugar, la información era esta. Digo que es un hecho recurrente porque en los últimos años lo que sucede es que parte del negocio de la violencia, dentro de todas sus facetas, tienen las extorsiones a los comercios de la ciudad para básicamente venderle protección, ¿no? Esto es, determinadas bandas que te dejan mensajes en tu comercio, te piden plata a cambio y si vos no les pagás, te balean como mensaje violento para, de alguna manera, cercenarte en esa decisión. Bueno, así han cerrado muchos comercios y no solamente concesionarias de autos, sino comercios de barrio. Ese es el despliegue que tiene la violencia en la ciudad de Rosario. ¿Cuál fue el dato que se conoció horas posteriores? Que esa balacera, como sucedió en otros casos, no solamente fueron comercios los baleados en los últimos años, sino también instituciones públicas. El Consejo Municipal de Rosario, el Centro Penal, la casa del ex gobernador hace 10 años. Esto es una práctica que se ha ido instalando hace algunos meses en un centro municipal de distrito y al igual que en este caso, a horas de que se sabe el hecho, se conoce algo que la policía tarda en revelar, que es que se dejan mensajes. ¿Qué quiere decir esto? Una nota con un mensaje. En el caso de hoy, el mensaje fue a Messi, aunque no fue a Messi, claro, pero era un mensaje que en teoría estaba dirigido a Messi y que la elección de ese supermercado tuvo que ver con que es el supermercado, uno de los supermercados del padre de Antonella, la mujer de Messi. Bien. Hace varios años, por lo menos 10, que hay acusaciones cruzadas al socialismo y sus vínculos con el narcotráfico. Recuerdo una discusión en diputados, creo que fue el Cuervo Larroque, que le había dicho el narcosocial. Hemos escuchado el socialismo crítico, el socialismo utópico, es la primera vez que escuchamos el narcosocialismo. Hoy también el cartel decía, Havkin no te va a cuidar, Havkin es narco, no te va a cuidar. Por fuera de ese griterío y de esa cosa tan también tuitera, ¿no?, que requiere la época. ¿Cuál es la relación o cuál es la situación que tiene el socialismo que gobernó la provincia tanto tiempo y que en este momento gobierna la ciudad con el narcotráfico? ¿Por qué esa acusación cruzada? ¿Cómo ves vos ese vínculo? A ver, desentrañe un poco todo esto que tiene, ¿no? Hay un aspecto que tiene que ver con que parte de la política santafesina, sin distinción de partidos, está putrefacta y es parte de la narcocriminalidad, si se quiere, pero además de todo lo que es el desgobierno de la policía. En algún momento se pensaba esto, ¿no? Que el problema que teníamos es que el gobierno no estaba pudiendo gobernar la policía y que en todo caso hoy la realidad es que no solamente el gobierno no puede conducir la policía, sino que la policía tampoco ordena el delito, como en algún momento se creyó. O sea, la policía es parte del delito, para que tengamos como caso y referencia. Una de las bandas más conocidas en la ciudad de Rosario y que tuvo renombre a nivel nacional fue la banda de los monos, ¿no? Uh-huh. Dentro de la banda de los monos, entre los principales implicados estaban nada más y nada menos que la mayoría eran policías, no eran civiles. Entonces, se piensa que es una banda civil con complicidad o que le paga a la policía para poder desarrollar un delito, cuando en realidad parte de la policía es
sustancialmente estructura de esas organizaciones criminales. Hoy la realidad es que nadie está gobernando nada y que el intendente Hapkin lo que salió a develar o de alguna manera a esbozar como hipótesis en lo que hoy sucedió es que él deja entrever que es un mensaje de la policía. Digo, en esto, si él cree que es así, creo que hay que, lo tiene que conducir a la justicia y hacerse cargo, ¿no?, de esa denuncia. Estamos en un problema, y cuando digo que es transversal a todos los partidos políticos, porque en esto, digo, tenemos un gobierno de signo peronista en la provincia de Santa Fe, que arrancó su política con el lema de la paz y el orden, y lejos de paz y el orden estamos, digamos, en esta situación de violencia desmadrada, y que en ese sentido, digo, arrancó con una política que aspiraba a una reforma integral de la policía, entendiendo que eran partes del problema, digo, en un buen diagnóstico, pero terminó 3 años después dándole la conducción del Ministerio de Seguridad a un comisario retirado. Y así todo eso tampoco funcionó y lo tuvo que sacar a los 2 meses. En ambas estructuras, digo, y esto es un poco el diagnóstico que hay hoy en la ciudad de Rosario y que nosotros hacemos, es que la violencia se está instalando como lenguaje mafioso que escapa las disputas narcos. A ver si me explico. Claro. Digo, en este desgobierno y en un Estado que está siendo incapaz de resolver la situación, yo no le adjudico responsabilidades únicas a un partido o al otro. Creo que en ambos casos los partidos mayoritarios tienen que tomar la decisión de si siguen aceptando dialogar y tener dentro de sus estructuras sectores que tienen clara connivencia con las mafias y la narcocriminalidad en nuestra provincia. Ahora bien, dicho esto, lo que pasó hoy es un mensaje mafioso que ni siquiera está, creo yo, dirigido solamente a Messi, ni solamente dirigido a Hapkin. Está dirigido, digamos, a la ciudad en su conjunto, y de lo que habla, este hecho nosotros lo esbozamos con otros 2 que ocurrieron en los últimos años. El asesinato de Eduardo Trasante, quien fue concejal de la ciudad de Rosario, que era un pastor, un líder evangelista de la ciudad de Rosario, que tuvo una cara muy visible desde los últimos 10 años en la ciudad, a partir de lo que fue el crimen de uno de sus hijos en manos de las bandas narcos, el triple crimen de Villa Moreno, que es también el que después permite, ¿no?, empezar a hablar de estos temas y terminar, por ejemplo, con el encarcelamiento de los monos y otras bandas. El asesinato de él, que fue entrar a su casa a las 2 de la tarde en plena pandemia y sin mediar ningún diálogo, asesinarlo en 2 minutos y salir, y al día de hoy es un caso impune y es un crimen que se ordenó, se sabe y está pronto a iniciarse el juicio desde las cárceles. O sea, desde las propias cárceles se regentea el delito en la ciudad de Rosario. Ese hecho, digamos, que para nosotros fue un punto de inflexión, porque lo que nos dábamos cuenta es que acá empezaban a haber mensajes mafiosos, que lo que se estaba utilizando era matar a una de las principales emblemas de la lucha por justicia y contra la violencia del narcotráfico en la ciudad de Rosario, no apelando a la venganza, sino por el contrario, digamos, poniendo las causas de la violencia, que son las desigualdades estructurales. Lo siguió hace algunas semanas y meses nomás otro crimen que para nosotros tiene que ver cómo se traduce esto del uso mafioso de la violencia, cuando a un pibe que era un artista callejero de la ciudad de Rosario, terminaba de ensayar con su banda, se estaba yendo a su casa y desde un auto lo levantan, se lo llevan a la puerta de la cancha de Newell, lo sacan, digamos, lo liberan ahí, y cuando se estaba yendo le pegan 3 tiros. Cuando la policía llega al lugar y después de algunas horas se conoce que dentro del bolsillo de su pantalón habían dejado un mensaje mafioso entre barras de Newell. Digo, estamos hablando de esos niveles, y ahora este otro, ¿no? Es cuando, más allá de estos casos, escapan la violencia narco, la disputa por el territorio narco que teníamos hace algunos años. Es el uso de la violencia como lenguaje que lamentablemente está traspasando esas fronteras, y ahí aparecen todos: la implicancia política, la implicancia judicial y la implicancia, también policial. Como para que tengan una idea, en la provincia de Santa Fe está en cana el jefe de los fiscales, o sea, el que tenía que estar conduciendo las investigaciones, está en cana por vínculos con el narcotráfico. El principal desarrollador urbanístico de la ciudad de Rosario, que firmaba todos los convenios urbanísticos con los gobiernos socialistas municipales y que además era financista, está en cana
en realidad no está en cana porque tiene los privilegios de los empresarios que nunca tienen la cárcel común, pero está imputado en causas también vinculadas al narcotráfico. Digo, por lavar la guita del vago que está en la cárcel detenido, que es el máximo proveedor de cocaína en la ciudad de Rosario y que está implicado en el juicio por el crimen de Eduardo Trasante. Digo, la situación realmente es muy compleja. Yo creo que se requiere de quienes hoy nos están gobernando una clara, no solamente autocrítica, sino voluntad y vocación de abrir el diálogo a todos aquellos que aún sin ser parte de estos gobiernos tenemos propuestas, tenemos compromiso para revertir la situación, poder separar quienes tienen vínculo con el delito y el narcotráfico de quienes no lo tenemos, y además una clara intervención del gobierno nacional, porque claramente a la provincia de Santa Fe y a la ciudad de Rosario, a sus gobernantes, esto ya se les fue de las manos y no están estando a la altura de las circunstancias. Karen, Bueno, sí. ayer en la apertura de sesiones del Congreso, Alberto Fernández, capaz en una de las partes más subidas de tono, habló de cómo está parado el Consejo de la Magistratura y cómo eso hace que esté frenado también que nombren nuevos jueces federales, y marcó como ese hecho como uno de los grandes problemas que tiene Santa Fe para combatir la lucha narco. ¿Vos ves este factor como algo importante dentro de este problema? Sí, absolutamente. Lo que sí tengo que decir es que Alberto Fernández estuvo acá el 27 de febrero del 2021, si no me equivoco, no, del 2020, porque todavía no estábamos en pandemia, y se comprometió en la ciudad de Rosario en un acto público enfrente al Monumento a la Bandera de que iba a tomar las medidas necesarias para justamente revertir esta situación y que iba a fortalecer los juzgados federales, no solamente en Rosario, en la provincia de Santa Fe, sino en algunos departamentos claves como es San Lorenzo. San Lorenzo es donde están la mayoría de los puertos y de los puertos privados que tiene nuestra provincia, y también en las últimas semanas, incluso a finales del último año, se han detectado, digamos, cargamentos de drogas que salían desde los puertos privados de Rosario, y cuando se fue a buscar las cámaras de seguridad estaban apagadas. Este empresario que hablaba antes, Shanahan, que está en estos momentos, que era desarrollador inmobiliario y ahora está en sus vínculos de lavado de dinero con los narcos, fue también en algún momento gerente de los puertos de Rosario. Digo, es esa la estructura compleja. Lamentablemente, las respuestas que se tratan, porque esto también tiene, y creo que acá quienes estamos dentro de las fuerzas nacionales y populares, progresistas y democráticas, diría yo, tenemos que hacernos cargo de que no querer abordar seriamente todos estos temas durante tantos años le hace el caldo gordo a la derecha, a una derecha que claramente a nivel nacional está queriendo agarrar a Rosario como un botín de su conquista electoral para este año, y que lamentablemente lo está haciendo con medidas y discursos que fomentan el fascismo y que nada tiene que ver con respuestas serias que resuelvan la situación. Entonces, en ese sentido, creo que hay que estar a la altura de las circunstancias, porque, como ustedes habrán visto, apenas pasó y salió esto del mensaje a Messi, a Hapkin y demás, los primeros que salieron como sincronizados desde Buenos Aires fueron todos los principales líderes de Cambiemos, ¿no? Y eso realmente es algo que preocupa, porque acá la solución no es la militarización sin ningún tipo de estrategia en los barrios populares, sino, digamos, hay que hacer estrategias que vayan por arriba y por abajo. Por abajo, darle oportunidades a los pibes de los barrios para que no terminen siendo mano de obra barata del negocio narco y también de la violencia en sus distintas ramificaciones que está teniendo hoy ese negocio, y por arriba persiguiendo la ruta del dinero narco, porque claramente hay quienes se benefician de la ilegalidad que es el negocio de las drogas en nuestro país. Entonces, ante esta situación tan crítica, que lo que empieza a permear sea el discurso de la guerra contra las drogas, que ya vimos que no funcionó en México, no funcionó en Colombia, pero que lamentablemente cuando desde este lado no se tienen propuestas serias, la gente se aferra a cualquier cosa, claro, con tal de salir de esta situación de desesperación. Karen, lo único que deja la guerra contra las drogas son más muertes, son más sangre, sobre todo de pibes y pibas jóvenes, pero además en este caso te cercena la ciudad y hasta incluso anímicamente a quienes vivimos Rosario, elegimos vivir Rosario, la situación se hace realmente muy, muy crítica.
Karen, agradezco tu claridad para explicar y te extiendo también el agradecimiento del chat. Si tenés tiempo te voy a hacer algunas preguntas más aprovechando la charla, porque realmente cuando uno, supongo que lo sabrás, ¿no? Cuando uno prende los medios, la tele, los medios nacionales, se genera una situación en la cual realmente en Rosario no se puede caminar, no se puede estar, no sé cuánto de eso es así, pero antes de llegar a ese punto de cuán exagerada está la situación y cuán real es, digamos, si vos vivís con algún resguardo mayor a como lo que puede ser un concejal de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, o de otras ciudades de Santa Fe, preguntarte si hay algún tipo de relación entre el complejo exportador sojero. Entiendo que Rosario debe ser el segundo o el tercer puerto más importante en exportación de proteínas del mundo y de cereales también debe andar por ahí. ¿Hay alguna relación? Porque uno piensa, entre la soja y el narcotráfico hay un punto común que es el lavado de plata, ¿no? ¿Hay algún vínculo, digamos, en el puerto de Rosario? ¿Conviven el narcotráfico y la soja como dos negocios potentes que mutuamente se necesitan para maximizar sus ganancias? Sí, bueno, esto creo que es una de las también nosotros, o de las miradas que tratamos de aportar a esta discusión, ¿no?, sobre la hidrovía. Que quizás se ve solamente como una cuestión de soberanía nacional, digamos, en términos abstractos y de bandera, y no de sus implicancias en los territorios concretos de nuestro país. Y para nosotros, digamos, discutir la hidrovía, la nacionalización de los puertos, la discusión incluso de Vicentín, digamos, la fallida, esa esperanza que tuvimos todos y que duró muy poco, digo, está totalmente vinculado, porque hay también acá la resistencia a la nacionalización de los puertos o a la intervención estatal en el control de los puertos tiene esa complicidad con el sector agroexportador. Digo, tiene esa conexión con quienes no quieren tener un mayor control estatal sobre lo que sale de nuestros puertos. En algún caso, digo, yo no estoy denunciando acá de que los que exportan soja o cereales están metidos en el negocio narco, pero que sí, digamos, en los puertos se pasan ambas cosas. Claro. Lo quiero decir, el que tiene las hectáreas de soja, Obviamente. Salga a pensar de que los acusamos a ser narcos, pero que en los puertos, digamos, que en los puertos la opacidad que defienden el sector del agronegocio sobre los puertos beneficia, claro, y es absolutamente funcional a que por los puertos de la provincia de Santa Fe salga además drogas, creo que en eso es donde también nosotros decimos que, bueno, acá en esto la discusión que nosotros venimos planteando desde hace algún tiempo es que lo que se está disputando acá es mafias o democracia. Digo, lo empezamos a decir a principio del 2021 y luego pasó, ¿no?, el atentado a Cristina, el intento de asesinato a la vicepresidenta, y también esto fue una consigna que se nacionaliza desde otro, digamos, con otros hechos y con otras connotaciones, pero que también hablan del mismo fenómeno en el que estamos viviendo, ¿no? Es las mafias contra la democracia. Bueno, bien, ahí también hay responsabilidades de dónde va a estar cada uno. Digo, ¿a dónde va a estar? Porque el socialismo, digamos, te dice esto, pero están dispuestos a establecer todos los vínculos y las alianzas electorales con Cambiemos, no solamente a nivel nacional, sino también ahora en la provincia de Santa Fe. Entonces, ahí creo que todos tenemos, todas las partes, tenemos que implicarnos en desgranar de alguna manera esos vínculos de la mafia en todos los sectores. Me quería meter ahí, me parece pertinente la aclaración. No todos los sojeros son narcos, obviamente. No todos los narcos son sojeros tampoco, o sea, eso también es importante aclararlo. No, y mencionás la cuestión electoral. Claro, me imagino. Mencionás la cuestión electoral y también para clarificar un poco el panorama, las elecciones en Santa Fe van a ser en junio también, como fue en el 2019. ¿Cuándo es? ¿Ya está definido el calendario? Sí, tenemos calendario, ¿no? Vamos a tener un calendario que va a estar superpuesto, si se quiere, a las elecciones nacionales. Nosotros vamos a estar votando en julio las PASO de la provincia de Santa Fe y de todas sus localidades. Vendría después agosto las PASO nacionales. En septiembre las generales de la provincia de Santa Fe y en octubre las generales nacionales. Bien, perfecto. O sea que va a estar bastante nacionalizado también la discusión. Debate en la provincia, a diferencia de otros años, ¿no? Bien.
Y te hago una pregunta simplemente para descartarlo, para saber si tiene algún tipo de asidero. Messi se sacó una foto con Macri ayer, obviamente se aprovecha esto también para decir que este es un mensaje a Macri. Vos decías hace un rato, no es un mensaje a Messi, es un mensaje a Hapkin a través de Messi, porque uno sabe que poniendo... Seguramente Hapkin habrá recibido como este mensaje varios, y nosotros nos enteramos de este por Messi, ¿no es cierto? Digamos, en ese vínculo político... digamos, parezco Giordano con la pregunta del oxígeno. ¿Cuánto oxígeno? ¿Cuánto oxígeno se necesita? Pero ¿cuánto tiene que ver el calendario electoral o la disputa política que puede haber? Tanto en la interna de Juntos por el Cambio, que la desconozco, la interna del socialismo, que la desconozco, o la interna del peronismo, que por ahí la tengo un poco más claro. ¿Cuánto de eso se metió en este mensaje que apareció hoy a la mañana? Yo, lamentablemente, si uno revisa lo que fue el año 2021, que también fue electoral, de elecciones legislativas, ve cómo las tasas de homicidio aumentaron durante el tiempo electoral. Digamos, lamentablemente hay ahí, digamos, y por eso es esto de tratar de entender que la situación es más compleja y que ya cuando hablamos de violencia en Rosario no estamos hablando solamente de la disputa del territorio narco. Digamos, que esa violencia ya se instaló y empieza a tener un uso que tiene implicancia en todos los ámbitos. Digo, que desde el sector empresarial se pueden dirimir situaciones de este tipo, que se pueden mandar mensajes. Yo te hablaba de los 3 casos, ¿no? El crimen de Eduardo Trasante, el crimen de Jimmy, digamos, con mensaje entre las barras, y este mensaje que aparece hoy. Son 3, digamos, mensajes distintos que se mandan desde lugares distintos, pero los 3 para nosotros tienen una misma lógica, que es la del mensaje mafioso. Claro. Digamos que acá no se está disputando un negocio del territorio narco, sino que se está haciendo uso de la violencia para otros fines. Y eso es lo más riesgoso que tiene hoy la situación, y que tiene que ser un punto de inflexión, y que lamentablemente la situación, vos me preguntabas, me gustaría de responder esto de, bueno, no podés caminar en Rosario, no podés salir, no podés, digamos, la realidad es que no es así, digamos, también uno sigue haciendo su vida, quienes estamos con mayor exposición pública y quienes salimos a denunciar determinadas cosas, sí es verdad que tratamos de tomar determinadas precauciones, digo que cuando llegás a tu casa con mi compañero que también es concejal, que también está expuesto políticamente, públicamente, que es nuestro candidato a intendente y demás, tenemos protocolos de cómo ingresar y demás, o sea, que hay una cosa que no es subestimar esa situación, sobre todo cuando uno decide esto, digamos, no ser cómplice, pero además salir a denunciar cuando tenés causas judiciales como la de justicia por Eduardo y demás. Eso es algo que lo tenés que tener en cuenta. Sí, también es verdad de que la violencia que antes quizás el negocio narco, cuando era solo el negocio narco, la resolvía geográficamente. ¿Qué quiere decir esto? La violencia se desplegaba en los barrios populares únicamente, digamos, y ahí era solamente una disputa del territorio, de la venta, digamos, del narcomenudeo. Ahora sí es verdad que la violencia empieza a aparecer. Yo vivo en un barrio de clase media en la ciudad de Rosario, y el año pasado, a la vuelta de mi casa, a la esquina, hubo una balacera, digamos, balearon un domicilio. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuál era el mensaje? No lo sé, pero sí son esas cosas que, es distinto, digamos, no es la inseguridad que puede haber en cualquier otra ciudad de nuestro país, porque lamentablemente se están jugando otras cosas. Y cuando pensamos en que Rosario cuadruplica, y en este momento está quintuplicando la tasa de homicidios a nivel nacional, bueno, ¿qué es lo que hace posible de que esto esté pasando en Rosario y no en otros lugares? La policía es corrupta en Buenos Aires, es corrupta en provincia de Córdoba, para nosotros no es ni más ni menos corrupta o capacitada que la del resto de las provincias. Ahora, en la ciudad de Rosario tenemos el tema de los puertos, tenemos las conexiones con determinadas rutas estratégicas, digamos, de conexión internacional, como puede ser la Ruta 34, están estos condicionamientos, pero también está que acá la plata se pudo lavar durante muchísimo tiempo, claro, y que acá el corrimiento del Estado en los barrios populares ha hecho, digamos, no solamente que se agudice una crisis social, sino también de que ahí las bandas encontraron un territorio propicio para poder generar su poder y poder generar un gobierno del territorio
que llega hasta el punto de que el año pasado tuvimos al padre el principal líder de la banda de los monos en una fotografiado entregando asistencia alimentaria del Estado, digamos, con una pechera del Ministerio de la Provincia de Santa Fe de Desarrollo entregando cajas de alimentos de la Municipalidad de Rosario. Entonces, ahí es cuando la economía delictiva realmente lo está permeando todo. Por complicidad, por falta de capacidad, por falta de voluntad, pero lamentablemente esa narcocriminalidad y ese código de la violencia permeó el Estado, permeó la sociedad y también permeó el mercado. Karen, muchas gracias por tu tiempo, por tu palabra. Seguramente a lo largo del año profundicemos en la cuestión de los puertos porque nos interesa mucho y porque ahí discutimos tantas pelotudeces cuando discutimos de política y no discutimos cuestiones tan fundamentales realmente. Y la situación es tan crítica, no solamente en Rosario, sino en todo el país, que por lo menos empecemos a discutirlo, ¿no? Así que te agradezco mucho tu palabra, la gentileza de atendernos y estamos en comunicación en cualquier momento. Dale, muchísimas gracias a ustedes y bueno, nada, no somos de la misma generación, pero estoy convencida que esta generación de alguna manera tiene que protagonizar este presente para poder transformar el futuro que nos lo merecemos. Así que a disposición y un abrazo enorme para todos. Un abrazo grande para vos también. Hablábamos con Karen Tepp, concejala de Ciudad Futura en Rosario. Buena, buena la charla. Sí, muy buena. Clarificadora. Y uno, bueno, lo ayuda a comprender un poco y no sacar conclusiones apresuradas por los títulos de los diarios o por lo que uno ve en el noticiero, que efectivamente es eso, ¿no? Que salís a Rosario y te pegan un tiro en la cabeza. Bueno, hablábamos con una concejala que dice, obviamente, tenemos otros recaudos, sobre todo aquellos que tenemos alguna responsabilidad, alguna exposición, pero la vida...